Muy buenas tardes, mis hermanos. Muy buenas tardes a cada uno de los que pueda ver este devocional. Sean muy bienvenidos y que Dios les bendiga. En esta hora vamos a orar para que Dios nos use, Dios nos guíe también en su palabra. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú nos bendices con un día más de vida. Gracias porque tú también nos has cuidado y nos has protegido, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y cada uno de los espectadores que pueda ver este devocional. Que tú seas hablándoles por medio de tu Espíritu, Señor, y que también puedan ser renovadas sus fuerzas, Señor, y a los que no te conocen, Señor, sean también eh, conscientes de la necesidad de ti. Padre, en esta hora dejo en tus manos, Señor, este devocional y que seas tú hablando en medio de nosotros, Señor, y que sea útil para cada uno de los que pueda oír esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en Lucas, el Evangelio de Lucas, versículo, capítulo 7, perdón, versículos 36 al 50. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 36 al 50. Este lleva un título. En mi Biblia dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Y leemos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que quien que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. En este relato, aquí en el Evangelio de Lucas, se muestran muchos
acontecimientos importantes, muchos detalles. Primero que todo, saber de que hay dos personajes principales, aparte de la presencia misma del Señor Jesús. Podríamos decir que uno es Simón, el fariseo, que le convida a Jesús a su casa. ¿Ya? Como dicen en principio, en el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y la otra, o el otro personaje, en este caso, sería la mujer pecadora. ¿Ya? Recordar que Simón el fariseo, era bastante religioso, bastante también moralista. Y bueno, en cuanto a la mujer, sabemos por el versículo 37 que esta mujer de la ciudad era pecadora, ¿ya? Y al parecer estaba interesada en la presencia de Jesús, como venía predicando y venía también el Señor Jesús haciendo milagros. Este fariseo le rogó a Jesús que comiera con él, ¿ya? Y la mujer escogió el momento más inoportuno eh, para encontrarse con Jesús. También sería tratada con desprecio, claramente, era pecadora. Pero a pesar de eso, ella entró igual. Ella tuvo la convicción de poder entrar porque Jesús había entrado a esta casa. Entonces podemos rescatar en este caso o en este momento de que la mujer, a pesar de ser pecadora, de saber que iba a ser menospreciada, entró igual, tuvo esa convicción o tuvo ese deseo de acercarse al Señor Jesús. Ella traía algo del cual también necesitaba liberarse, que era todo esto del pecado. Y ella se comporta de una manera extraña al hacer todo eso con Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Ella, primero que todo, estaba a sus pies. Y estando detrás de él, dice el versículo 38, y estando detrás de él, a sus pies, detrás de Jesús, estaba llorando. Un punto importante ahí, estaba llorando. ¿Ya? Y comenzó a regar con esas lágrimas con las que lloraba los pies de Jesús. Como les decía, Jesús ya venía en camino. En ese tiempo sabemos que el uso eh, normal eran sandalias, ¿ya? O como quieran decirle en realidad. No eran zapatillas, no tenían calcetines, en esa época no existía todavía, obviamente. Entonces los pies se ensuciaban demasiado con la tierra, porque aparte de eso tampoco, y sabemos por obvias razones que los caminos eran de tierra, no eran asfaltados como el día de hoy. Entonces Jesús llega a un lugar y necesitaba que le limpiaran los pies o que le lavaran los pies. Y era habitual, era una cosa habitual que cuando tú llegabas a la casa de una persona, era la persona la que se encargaba de limpiarte los pies, de lavarte los pies, de hacer este, este, este acto humilde. Pero la mujer lo hizo de una manera distinta, de una manera extraña, no buscando quizás una fuente con agua, sino más bien con sus lágrimas, llorando por ser pecadora y por encontrarse con el Señor Jesús. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Un detalle muy
muy grande también aquí es que con las lágrimas enjugaba sus cabellos y limpiaba los pies de Jesús. Sabemos la importancia que también tiene el cabello para una mujer. Es bien crítico, o sea, para todos creo yo. Y hoy en día es importante tener una cabellera limpia, sobre todo si son mujeres que se cuidan bastante porque tienen eh, ese cuidado y ese detalle en eso. Pero a ella no le importó. Ella usó sus cabellos para eh, limpiar los pies de Jesús y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Un perfume que venía en un frasco de alabastro. ¿Ya? El alabastro, si no mal recuerdo, es una especie de como masilla, algo moldeable, pero lo principal, el detalle, porque se dice alabastro, era porque encapsulaba un perfume muy caro. ¿Ya? El alabastro es una piedra blanda que se usaba como frasco para los perfumes, ¿ya? En este caso para un perfume bastante caro. Y fue derramado a los pies de Jesús para ungirlo. Y eso fue un detalle también bastante grande que Jesús también se lo hace saber a Simón, el fariseo. Y a ella tampoco le importó, a pesar de todo, el, entre comillas, desperdiciar este perfume ungiendo los pies de Jesús. Era una posesión también valiosa, este perfume, pero ella entendía lo mucho que necesitaba del Señor. Ella tenía la conciencia, tenía eh, eso en su corazón de poder necesitar su perdón, el perdón de Jesús. Por eso a ella no le importó el entrar a un lugar donde iba a ser despreciada, tampoco le importó lo que pasara en ese momento, que la vean llorar, no sé, tampoco le importó ensuciarse el cabello o usar más bien su cabello para limpiar los pies de Jesús, tampoco le importó el derramar este perfume tan costoso que, como les decía, estaba en un frasco importante, un frasco de alabastro, y besaba los pies de Jesús. Y ella no decía nada, ella solamente actuó, no habló, no dijo ninguna palabra. La reacción de Simón no es la mejor al juzgar a Jesús y al decir que no sabe, que no sabía de esta mujer que era pecadora, que es el comentario que aparece en los versículos siguientes. Cuando vio esto el fariseo, en el 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, lo dijo en su mente, lo dijo aparte, quizá en un momento donde estaba también ahí a la mesa, pero dice claramente, dijo para sí, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ya descarta a Jesús como un profeta, básicamente por lo que acontece con Jesús, porque se le acerca una mujer pecadora. Como les decía en un principio, Simón, bastante moralista y bastante religioso, sabía que no debía acercarse ni que gente pecadora se le debía acercar a un profeta. Entonces reduce eso y menosprecia
a Jesús como un profeta, sabiendo que es un profeta, es el sumo sacerdote, es el Dios Todopoderoso, quien fue enviado por Dios aquí a la tierra. Entonces hace un juicio para sí, pero para sí, cosa que en el versículo siguiente dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decir. Jesús sabía lo que estaba pensando Simón. No era necesario el escuchar o que Simón quizás se acercara a Jesús para decirle, sino que Jesús sabe, Jesús conoce el corazón y aquí lo demuestra. Conoce también nuestros pensamientos. Le dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Así como que no me ha escuchado. Di maestro, sí señor. Eh, entonces Jesús le da esta enseñanza de un acreedor que tenía dos deudores, uno que debía mucho más que el otro. Uno debía 500 denarios y el otro 50. ¿Ya? Bueno, un denario es como el sueldo de un día, de un jornalero. De eso se compara, a eso se compara. Entonces 50 sería como un mes y un poco más, y 500 un poco más de un año, casi un año y medio, no sé, pero era mucho más. Uno tenía una deuda bastante grande y el otro tenía el 10% de la deuda del mayor. Entonces, dice el relato, continúa en el 42, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Quién perdonó a ambos? El acreedor. Nos perdonó a los dos por estas deudas. Y él le dijo rectamente, perdón, respondiendo Simón dijo, pienso que a quién perdonó más, porque Jesús le dice, ¿cuál de ellos le amará más? Porque claro, a ti cuando te perdonan una deuda, estás agradecido. Eso es natural. ¿No? Tú debes demasiado, entras en un lugar y dices, no tengo con qué pagar. Dice, no teniendo ellos con qué pagar. No tienen con qué pagar. Y el acreedor dice, no importa, les perdono la deuda. Estaría bastante agradecido si tu deuda fuera la equivalente quizá a tu propio sueldo en un año, un poco más de un año. También al que es al segundo, al de los 50 denarios, que sería como un mes y medio. De todas maneras, si te perdonan deudas, estarías agradecido. Pero de la manera en que respondió Simón, diciendo que pienso que a quien se le ha perdonado más, quizás esté más agradecido o se le amará más. Pero ¿qué dice el Señor? Y él dijo, rectamente has juzgado. Y sigue diciendo, eh, ya ahora en posición a la mujer. ¿Ves? ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, lo que veníamos diciendo en un principio. La mujer con lágrimas limpió los pies de Jesús. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Y también ungió, y esto le dijo a Simón, no ungiste mi cabeza con aceite. Pero la mujer, recordemos que había ungido los pies de Jesús con el perfume, bastante costoso. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. No errar
en el blanco, o más bien no errar en lo que podríamos pensar, y quizás muchos piensan de que por más que tenga yo muchos pecados, estaré bastante más agradecido porque Dios me perdona. No, aquí el punto es que la necesidad, la conciencia que tú tienes por tu pecado de poder encontrarte con el Señor, porque acá el relato nos dice que la mujer no habló, no dijo nada. En cambio, Simón, el fariseo, tenía la intención de traer a Jesús a su casa, más bien con una idea intelectual de poder quizás compartir algunos hechos, algunos relatos, alguna cosa más filosófica, se podría decir, y no por el pecado que contiene cada uno, al pecado también de Simón, siendo fariseo. Entonces, y sabemos también que Jesús ve el corazón. Él quiere que nos acerquemos con un corazón humilde. Él quiere que nosotros también tengamos esa convicción de la necesidad del perdón. Y esta mujer tenía bastante pecado, tenía bastante también necesidad de poder encontrarse con Jesús. La necesidad es nuestra. Jesús es omnipotente, omnisciente. Él no necesita de nosotros, pero sí nosotros le necesitamos a Él, le necesitamos mucho. Nuestro pecado ha sido, y ustedes, cada uno conoce su corazón, perdonado. También nuestro pecado nos pone una venda. El pecado hace que no veamos también quizás la dimensión del perdón que necesitemos. Y era lo que le pasaba a Simón. En cambio, no a esta mujer. Y esto es lo que también debemos eh, tener nosotros. La necesidad, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que fuese a pasar, lo demostró esta mujer. Lo que dijeran, a ella no le importó. Ella quiso estar ahí y estar cerca de Jesús. No dijo ni una palabra, solo actuó. Y en cambio Jesús en un momento le dice a ella, tus pecados te son perdonados. No tienes ninguna deuda. No hay nada. Esto se ha borrado. El Señor es quien eh, nos perdona. Le necesitamos. Y Él también está pronto a perdonar nuestros pecados. Más adelante sigue diciendo, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Tampoco entendían la necesidad que tenían el poder ser perdonados. ¿Y por qué fue perdonada esta mujer? El Señor le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. La condición espiritual de Simón delante de Dios era mucho peor que la de la mujer. Ella sabía que era consciente de su pecado por su quebranto. Sabemos que el relato dice que estaba llorando. Y Jesús hace un acto que todos nosotros necesitamos día a día, que perdone nuestro pecado. Por eso, mis hermanos, les invito a poder estar delante del Señor, examinarse y pedirle perdón al Señor por los pecados que cada uno contiene. Que tu corazón sea ferviente y consciente, por sobre todo, de tu pecado, de todo lo mal eh, que, que ha pasado en tu vida. No sé, yo
Cada uno sabe y conoce su corazón, y el Señor es quien nos juzga también, y el Señor también es quien perdona nuestros pecados. Así que de esto podemos aprender mucho. Y no seamos como un Simón, un fariseo, un religioso, un moralista, sino seamos humildes, creamos en Jesús, llevemos nuestro pecado ante sus pies, porque Él perdonará nuestros pecados conforme a su voluntad. El Señor les bendiga.